Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Joaquín Lavado, más conocido por su apodo y seudónimo Quino, falleció el miércoles 30 de septiembre. El dibujante de 88 años murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires, el lugar donde residía su creación más popular, Mafalda, la niña más contestataria del humor gráfico latinoamericano. Charles Chuck Finney, un multimillonario que soñaba con quedarse sin dinero mientras estuviera vivo, dando todo su dinero a actos benéficos, finalmente logró su meta. Son los temas que vamos a compartir en esta revista radial. Quiero saludar a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Siempre es un gusto, una bendición estar junto a ustedes. Bueno, Alberto, es un gusto tenerte y es un gusto tener a Walter Arbildi, integrante de Bonus Track, que como se portó muy bien en el programa anterior, lo tenemos nuevamente. No es en broma, pero un poco en serio también, porque la verdad que tuvo mucha repercusión también las reflexiones que trajo con nosotros. Así que, Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, contento, feliz de poder ser útil. Bueno, eso es importante. Vamos a estar reflexionando de varios temas. Saludamos allí en la operación técnica y también en la edición a Robert Brasil, quien después de mucho tiempo lo tenemos nuevamente. Allí lo tenemos en perfectas condiciones de salud. Le saludamos también a él, como decíamos, y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de Quino, de este humorista que tanto ha dejado por estos días, que se está recordando no solo su muerte, sino también su trabajo. Recordando su trabajo, porque en realidad estamos en estos días de alguna manera enfrentando lo que fue su muerte el 30 de septiembre. Contarles que entonces murió Quino, el creador de Mafalda, que conquistó al mundo con su peculiar sentido del humor, creó el personaje de historieta más famoso de Argentina y uno de los más queridos del mundo hispanohablante, según señala BBC Mundo en su edición de Buenos Aires. Recordar que el miércoles 30 de septiembre falleció Joaquín Lavado, más conocido por su apodo y seudónimo Quino. El dibujante de 88 años murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires, el lugar donde residía su creación más popular. A pesar de que Quino publicó sus amadas historietas de Mafalda hace medio siglo, entre 1964 y 1973, estas nunca perdieron vigencia. La fama de Mafalda fue tal que Quino nunca pudo escapar de su personaje más famoso. A pesar de que había dejado de hacer la tira cómica hace 47 años, según dijo, porque se le agotaron las ideas, ninguno de sus trabajos posteriores recibieron ese mismo reconocimiento. Vamos a escuchar, si les parece, un breve extracto de una entrevista que realizara en este caso el periodista Jorge Cuadrado en el canal El 12. En este caso se la hizo a Joaquín el Lavado, a Quino, y así hablaba con respecto a su trabajo. Lo escuchamos. ¿Y cómo ve el mundo? ¿Con optimismo o con pesimismo? Con realismo. Solo que el realismo viene... medio oscuro. Medio oscuro, claro. Si te dicen que en el 40 se acaba el petróleo y en el 48 la reserva hictícola, y entonces uno pregunta, bueno, sin peces y sin petróleo, ¿qué va a ser la humanidad? Y sin glaciares y no sé qué. Bueno, el panorama viene pesado, sí. ¿Y le dan ganas de intervenir? ¿De alguna manera? ¿De alguna otra manera? Bueno, sí, lo que pasa es que estamos como que se está incendiando la casa y nadie sabe muy bien el número de los bomberos. En esta etapa de su vida, ¿qué siente? ¿Que cambió el mundo? ¿Que pudo cambiar el mundo? ¿Que esos ideales que usted tuvo, bueno, en algún lado están? No están más. Va a ser muy difícil volver a recuperarlos. Pero bueno, creo que toda nueva generación tiene la obligación de creer que su generación lo va a poder hacer, ¿no? Esta entrevista quizá puede ser efímera y fugaz, y se pasa en televisión y la gente se la olvide o no, pero sus dibujos no, y del Vamos ya han atravesado generaciones varias y no sé si llamarle con el mismo éxito, si decir la palabra éxito, digo, es como que el producto, su obra, lo ha trascendido. Eso es un orgullo muy grande. No, bueno, pero lo mío durará esto, hasta que los chicos vean que en mis páginas no hay esta tecnología actual, dejarán de identificarse con ella, ¿no? Los dibujantes hoy tenemos problemas, por ejemplo, ¿cómo se dibuja hoy un millonario? En una época era fácil, ¿no? En los años 30 los dibujantes elegían un señor con un abdomen muy prominente, una leontina de oro, una cadena de oro. Pero hoy un millonario anda en blue jean, es flaco y es un tipo como cualquiera. ¿Cómo se hace? Una caja fuerte hoy
no tienen aquellas manijas que sacan los pitones, se pasa una tarjeta y se abre con eso, qué sé yo. La tecnología ha traído una gran confusión para nosotros los dibujantes, nos ha complicado el trabajo. Muy bien, así escuchábamos parte de esta entrevista que, concedía Quino en este caso, Joaquín Lavado, como le quieran llamar, yo prefiero llamarle Quino, ¿no? Que es como lo conocían en este caso a este humorista que tenía un bajo perfil. Alberto. Sí, a pesar del éxito enorme que tuvo la tira, Quino se resistió a la fama que le trajo aparejada. Por años colgó un cartel en su estudio que decía: por razones de timidez no se aceptan reportajes de ninguna índole. Elegí dibujar porque hablar me cuesta bastante, reconoció una de las veces que se animó a conceder una entrevista. En otro reportaje contó que había decidido que su protagonista fuera del sexo femenino por influencia del movimiento de liberación de las mujeres de los años 60 y porque las mujeres, dijo él, son más avispadas. A lo largo de casi una década, Quino publicó un total de 1.928 tiras protagonizadas por Mafalda. Sus populares viñetas sobre la pequeña de ideas progresistas también se compilaron en libros igual de exitosos. La obra de Quino cruzó las fronteras y Mafalda se convirtió en un fenómeno editorial en el resto del mundo hispanohablante. Pero el éxito tampoco se restringió al español. Fue traducida a más de 35 idiomas, incluyendo el inglés, italiano, francés, hebreo, alemán, guaraní y coreano. Finalmente, el 25 de junio de 1973, Quino dijo basta y publicó su última historia sobre Mafalda. Sus padres, su pequeño hermano, Guille, y sus entrañables amigos Felipe, Susanita, Miguelito y Manolito, entre otros. Se murió Quino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió el miércoles 30 de septiembre su editor, Daniel Libinsky, al dar a conocer su fallecimiento. Yo quiero, antes que nada, aclarar un dato que lo estábamos manejando en la interna porque no lo teníamos claro. Dijimos que Quino falleció en Buenos Aires, en realidad falleció en su provincia natal, en Mendoza, así que hecha esa aclaración, vamos a hablar de este dibujante, de este humorista que, creo yo, en sus contenidos trascendió mucho más que eso por el contenido, no solo por los buenos de los dibujos, sino también porque, pudo mostrar toda esa crítica y lo que él pensaba a través de una viñeta. Yo en lo personal tengo que decir, a mí me hubiera gustado como comunicadora, periodista, me hubiera gustado entrevistar a Quino, que, una persona, como lo mencionábamos recién, de bajo perfil, pero que Walter denuncia una problemática que mucha gente que fue entrevistada en estos días decía, que es circular, que trasciende las generaciones, porque son problemas que persisten, que si hoy tiene vigencia, tiene importancia el día de hoy sus críticas, tanto como en el pasado, es porque esas problemáticas no se han podido resolver también. Sí, totalmente. Quino logró interpretar y exponer claramente, finamente y muy sagazmente, de manera sarcástica, la gran problemática de la humanidad y la sociedad, por medio del dibujo, breves palabras en diálogos o incluso monólogos, ¿no? Los monólogos de Mafalda consigo mismo, ¿no? O siga misma, ¿no? Sí. O sea, sus viñetas. Y por eso no pierde vigencia, porque llega a todo tipo de público. Además llegó a ir al punto, al corazón de todo humano, para amarlo o odiarlo, sin importar los tiempos. Pero ¿por qué amarlo o odiarlo? Y bueno, porque también fue proscripto, ¿no? Por hacer denuncia a las dictaduras de la época. Un gran observador y pensador fue. La niña Mafalda fue descrita como inteligente, irónica, inconformista, contestataria y sensible. Mafalda no dejaba nunca de hacer preguntas que incomodan a los adultos. ¿Por qué incomodan? Porque nos hace pensar y nos juzga, y por ende hay que dar respuestas, de las cuales muchas veces no las tenemos, o nos pone en evidencia la falta de amor de unos por otros, nos interpela como seres humanos que viven en una sociedad en constante decadencia, una sociedad que está caída, porque el hombre está caído y perdido. El mismo jurado del premio de Asturias dijo que ella sueña con un mundo más digno, justo y respetuoso con los derechos humanos, y los lúcidos de sus mensajes que Quino transmite a través de su personaje siguen vigentes, décadas después de su nacimiento. Y es que muchas de las astutas e irónicas reflexiones de la pequeña sobre el tema del capitalismo, la economía y el orden mundial siguen siendo tan válidos como lo eran y fueron escritas originalmente. No es que los problemas de los seres humanos hayan cambiado a través de las edades. La sociedad y la humanidad no ha cambiado en esencia. Sigue siendo tan egoísta y malvada, falto de amor al prójimo como desde el principio. Tampoco podemos decir que las épocas pasadas fueron mejores. Es interesante
como la palabra de Dios, la Biblia, también hizo lo mismo hace más de 2000 años atrás. Dice el autor de Eclesiastés, el rey Salomón, en Eclesiastés 1:9, que ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Una traducción nueva viviente dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada nuevo debajo del sol. También Eclesiastés 7 dice, no hay sabiduría en decir que todo tiempo pasado fue mejor. Nunca digas cuál fue la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto se preguntarás con sabiduría. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y Eclesiastés mismo también en capítulo 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es interesante su forma de expresar la realidad del problema, pero lástima que no encontró la solución. Él mismo lo declaraba allí en la entrevista para el problema y no la pudo plasmar en sus viñetas. Hubiera sido bueno poder plasmar eso en las viñetas. Las personas en general ven las consecuencias del problema y de alguna manera quieren ayudar a la humanidad. Muchas personas tienen esa iniciativa, ¿no? Pero lo quieren hacer desde el punto global, sea políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente, ecuménicamente, también o religiosamente, filantrópicamente. ¿Y saben qué? No es el perfecto plan de Dios. Dios lo que quiere no es solucionar el problema en forma global, sino personal. Dios no nos trata como un conjunto de individuos impersonales. La sociedad y el ser humano hacen parches, pero jamás puede ir al fondo del problema. La Biblia, la palabra de Dios, también hace esta denuncia de la problemática de la humanidad. Y lo más importante es que no se queda corta, solamente haciendo la denuncia y marcando dónde está el problema, sino que también da la solución al problema. Es que cuando la sociedad de hoy no ve que hay un problema, y el problema de la humanidad es el pecado, el vivir de forma independiente y sin tener cuenta al Dios de la Biblia. Siendo nuestro Creador, quiere también dar una solución al problema del pecado y ser nuestro Salvador. Dios es un Dios personal, que nos ama de manera personal en un mundo global. Es imposible entender esto para nosotros, los seres humanos, por eso nos cuesta tanto creer en el Dios de la Biblia y creer en la Biblia, porque es imposible para nosotros pensar que valemos algo individualmente y que alguien infinitamente superior y que es perfecto nos ame y quiere relacionarse con nosotros. Hay una sola forma de relacionarnos con Dios, un solo camino, una sola verdad y la vida, y ese es Jesucristo. Y Dios nos ama, pues como dice ahí Juan 3:16, nueva traducción viviente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesucristo es la solución. Todos hemos pecado, dice, no hay justo uno, la palabra allí en Romanos 3:10. Y también dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, y eso está en Romanos 3:23. Pero la verdad es que Cristo murió por nosotros, y eso lo dice Romanos 5:8, dice, pero Dios mostró el gran amor que Dios nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La gran bendición es que podemos recibirle. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aceptando ese regalo que Dios nos da, ese sacrificio que hizo Jesús por nuestro favor, ¿sí? Y le podemos recibir y aceptar eso, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Juan 1:12, el Evangelio de Juan, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y a través de esta gran verdad también podemos decir que tenemos la vida eterna. Ahí en Juan 5:24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios y quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a vida. Y después hay un texto que a mí me encanta, porque hablamos de los parches, hablamos de que nosotros, la sociedad quiere hacer pequeños cambios, pero que no logran la solución. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, el problema del pecado. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. No hay parches, está todo hecho nuevo porque Dios lo puede hacer por medio de la salvación que tenemos en Cristo. Lástima que Quino no logró
entender esto y no lo pudo plasmar en sus viñetas para que hoy pudiéramos disfrutar el plan completo. Claro. El plan completo. Se quedó él en la denuncia, que muy bien lo hizo, que marcó generaciones, pero que sin duda también, como decimos, nos quedamos con saber la otra parte, qué puede llegar a pasar. Y esta es la buena noticia, de que hay una forma de cambiar las cosas y sobre todo cambiarnos a nosotros mismos. Por ahí también empieza el principal cambio, el cambio del corazón, ¿no? Sí, esa transformación que solo Dios la puede hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Aceptar eso. Y bueno, es importante que podamos entenderlo esto y que lo vivamos cada día y que podamos darnos cuenta que aun cuando somos creyentes, el mundo nos puede querer influir y nos podemos poner negativos y mal por toda la problemática de la sociedad, pero sabemos que la solución es otra, no es a través de la economía, a través de la política, a través de ecumenismo, religión, no, es Cristo, solo Cristo salva. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar de Charles Finney, este multimillonario que logró la meta de regalar su fortuna de $8.000 millones en vida y quedarse sin nada. Esta información la vamos a tomar de BBC News. Contarles que Charles Chuck Finney es un multimillonario que soñaba con quedarse sin dinero mientras estuviera vivo, dando todo su dinero a actos benéficos y acaba de lograrlo. El empresario estadounidense, a sus 89 años, consiguió hace unos días su meta de donar casi $8.000 millones en proyectos altruistas alrededor del mundo, dinero que nunca usó para darse un estilo de vida acorde a sus ingresos. No es dueño de una casa ni de un automóvil y es famoso por usar un reloj que se compró por solo $15. Tuve una idea que nunca se fue de mi mente, dijo. Debes usar tu riqueza para ayudar a las personas, decía a menudo el filántropo. Y durante mucho tiempo donó dinero de forma anónima. Cuando el periodista Gerardo Lizardi de BBC Mundo le preguntó en el año 2017 por qué lo hacía en secreto, respondió: porque no tienes que explicar a la gente por qué lo estás haciendo. Según Conor O'Clery, quien escribió una biografía de Finney, la inspiración del hombre vino del ensayo Riqueza, también conocido como el Evangelio de la riqueza del famoso filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Frases como morir rico es morir en desgracia dejaron huella en Finney. Viajó por el mundo en secreto, buscando cómo completar su obra, por lo que fue llamado el James Bond de la filantropía. Chuck Finney convirtió su negocio de venta de productos para las tropas estadounidenses en Europa en tiendas libres de impuestos. O'Clery asegura que hoy está muy feliz de haber completado su misión de casi 40 años y haber celebrado el hito con su esposa Elga. Vamos a hablar un poquito de quién es Chuck Finney, que nació en Elizabeth, New Jersey, en 1931, justamente en el periodo de la Gran Depresión de Estados Unidos. Su madre trabajaba como enfermera en un hospital y su padre era agente de seguros. Desde pequeño mostró habilidades de emprendedor, vendía tarjetas de Navidad de puerta en puerta cuando solo tenía 10 años y ya de adolescente se alistó en el ejército y participó de la Guerra de Corea. Aprovechó un programa educativo del gobierno de los Estados Unidos para veteranos y se convirtió en el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Después de graduarse de la Universidad de Cornell en Nueva York, comenzó su propio negocio vendiendo producto a las tropas estadounidenses en la base de Europa. Ese modelo de negocio se convirtió en Duty Free Shoppers, la empresa de ventas libres de impuestos a viajeros que cofundó con Robert Miller en 1960. Finney hizo su fortuna con el negocio de las tiendas libres de impuestos. Duty Free Shoppers ahora emplea a más de 9.000 personas y se describe como el minorista de viajes de lujo líder en el mundo, con millones o con miles de millones en ventas. La riqueza conlleva responsabilidad, solía afirmar Finney. Las personas deben definirse a sí mismas o sentir la responsabilidad de utilizar alguno de sus activos para mejorar la vida de sus semejantes, o de lo contrario crearán problemas intratables para las generaciones futuras. En la actualidad les contamos que Finney vive en un apartamento de 2 habitaciones en San Francisco con su esposa Elga. En 1982 creó la fundación The Atlantic Philanthropies,
Trusts, una organización internacional para distribuir su fortuna a buenas causas y proyectos en todo el mundo. Durante los primeros 15 años, Finney donó dinero en secreto, lo que lo llevó a ser apodado, como recién lo mencionábamos, el James Bond de la filantropía, hasta que salió del anonimato en 1997. Desde que fundó Atlantic Philanthropies, entregó casi $8.000 millones en subvenciones. En América Latina, donó $66.000 millones para organizaciones sociales con proyectos de salud de Cuba. Algunas inversiones también financiaron trabajos para ayudar a normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dice la fundación. Su dinero también financió proyectos en Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Estados Unidos, Australia, Bermudas, Sudáfrica y Vietnam. The Atlantic Philanthropies anunció que dejará de funcionar hasta el último día del 2020 tras conseguirse el objetivo de Finney. Su idea de hacer lo posible para llegar al final de sus días en la bancarrota y verlo con sus propios ojos, vio su meta finalmente este año. Interesante la historia, ¿no, Walter? Sí, Increíble. Muy interesante. Contarles entonces que este multimillonario logró su meta luego de amasar esta fortuna de $8.000 millones y quedarse sin nada, pero dándolo a otros. Vamos a hablar de esta historia, Alberto. Vos, si sin duda te ha llamado la atención esta idea que él tenía, pero además eso de que se quedó con un reloj de $15. Para toda su vida. Sí. Exacto. Bueno, hay algunas enseñanzas que podemos extraer. Uh-huh. Primero, tuvo una idea perseverante. ¿Cuál era? Debes usar tu riqueza para ayudar a las personas. Es una cosa muy interesante. Sí. No es algo que estemos muy habituados a escuchar. Uh-huh. Un hombre que donó dinero en forma anónima, porque, decía él, no tienes que explicar a la gente por lo que tú estás haciendo. Y frases como morir rico es morir en desgracia, y la riqueza conlleva responsabilidad. Victoria, te hago una pregunta. Dale. ¿Es mejor dar que recibir? ¿Tengo que contestar políticamente supuesto. correcto? No. Es una en el pregunta... fondo va en serio. Siempre No sé. es mejor dar que recibir. Siempre es mejor dar que recibir. ¿Y la Biblia dice eso? Porque a veces tenemos un problema. Nosotros le atribuimos a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Ajá. Y ese es el punto en el cual quiero reflexionar hoy. El Señor Jesucristo dijo: es más bienaventurado, lo cual quiere decir es más dichoso, produce más felicidad, ¿qué cosa? Dar que recibir. Pero comúnmente nosotros lo leemos de otra manera y decimos así: es mejor dar que recibir, cuando la Biblia no dice eso. Y no es un juego de palabras. Lo que la Biblia dice es: más bienaventurado es dar que recibir. Esto significa que es de mayor bendición cuando damos que cuando recibimos. ¿Por qué? Bueno, otra pregunta, Victoria. Si yo te dijera, ¿te puedo regalar 1,000 pesos? ¿O preferís regalarme tú a mí 1,000 pesos? ¿Qué respondes? Yo te regalaría, te preguntaría si los necesitas y te los regalaría. Bueno, vos o a otra persona. Me sorprendiste, porque para la mayoría de las personas preferiríamos recibir. Uh-huh. Entonces, este es el punto. Usualmente las personas estarían instantáneamente gritarían dame. Claro, claro. ¿No? La respuesta innata sería dame. Porque esa es nuestra naturaleza. Y lo que queremos ver es que Dios es diferente. El privilegio más grande siempre es el de dar. Y Dios, decimos que nos ama, no porque lo dice solamente, sino por lo que él hizo. Y Dios dio a su único hijo, es su tesoro más grande. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. Como leía Walter en la reflexión anterior en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea que amar no es solo decir. Dios lo transforma en un hecho. Es hacer, claro. Es un verbo. Lo ejercita en hacer. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque dio a su único hijo. Y como bien decía el hermano hace un momento, y esto es un mensaje personal e individual, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De esta apasionante historia de vida, de esta historia de sencillez, en un mundo donde hay una carrera desenfrenada por adquirir más y más bienes, este hombre nos dice detente con su estilo de vida. Vive en un apartamento de dos ambientes. Exacto. Es decir, vive en una forma muy sencilla. Y una cosa que me fascina de la historia y que a la vez me preocupa es esta. Dar es fantástico, pero ¿por qué damos? ¿O por qué deberíamos dar? El apóstol Pablo dice que si no hay amor en el dar, no tiene valor, no tiene sentido. En 1 Corintios 13, versículo 3, dice el apóstol Pablo, y si repartiese, lo cual es hipotético, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y otra vez, algo hipotético, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo creo que hay una manera agradable de dar. Y creo que hay una forma en la cual todos podemos dar porque está al alcance. Y es lo que la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 35. Decía el apóstol Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nos quedamos con esa frase, Alberto, y si les parece estamos llegando al final. Les quiero agradecer tanto a Walter como a Alberto por los comentarios y reflexiones, también a ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99000540, reitero, 00-598-99000540. Si están dentro de Uruguay lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook, allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos identifican por el logotipo en verde. El nombre de la página es Llamada de Medianoche Uruguay. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.